Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, Antes que nada, pues espero que hayan disfrutado su vacación. Algunos quizás completa toda la semana, algunos pues quizás tuvieron que trabajar, pero igual siempre nos quedaron ahí un par de días para poder dedicarle a la familia, a los amigos o simplemente a nosotros mismos. Vamos a comenzar. Siempre me gusta a mí, sobre todo en este periodo que hemos tenido de inactividad de una semana, pues con mucha mayor razón hacer una retroalimentación de la última clase. Eh, eh, Porque pues como han pasado más días, 2 semanas prácticamente, pues el conocimiento pues puede ser que esté un poquito ahí frío, ¿no? Ahora bien, sí, siempre estamos grabando las clases, ¿verdad? Para los que tienen problemas para conectarse. Algunos se conectan y por la misma problemas de señal se desconectan, y eso obviamente, aparte de generar una frustración, porque a mí me ha pasado en algunas reuniones de las cuales yo no he sido anfitrión, hay una frustración de escuchar de manera cortada a la otra persona, o la voz un poco así, tipo Darth Vader, ¿no? O de repente da la impresión de que lo han sacado a uno de la reunión, pero no es eso, sino que es la misma señal de internet. Al fallar, pues obviamente se desconecta. Pero siempre estamos grabando las clases, las voy a estar subiendo al canal a diario. No a diario, o sea, el día que nos toca, inmediatamente después de la clase. Bien, vamos a hacer un pequeñito repaso, no es que nos vamos a tardar mucho en esto. Hablamos del balance general, dijimos que era el estado financiero más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que abarca, prácticamente nos da una fotografía completa de la empresa, mientras que los demás estados financieros pues nos van dando una visión un poquito más parcializada, es decir, solamente ciertos aspectos y no toda la panorámica de la empresa. También, así rápidamente, vamos a ir avanzando acá, permítame. El fondo de la pantalla no me ayuda mucho para ver el cursor, ya, porque sí tengo problemas serios de la vista. Definimos que era el estado, es un documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha. Establecimos también de que es el único estado financiero que se establece a una sola fecha. De ahí todos los demás, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios al patrimonio van a llevar siempre una fecha de inicio y una de finalización que, por cierto, va a corresponder a la fecha que oficialmente inicia el periodo contable, que es el 1 de enero al 31 de diciembre. Explicamos, ¿verdad?, qué es la situación financiera, qué es la capacidad de pago que tiene la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Ahí pusimos algunos ejemplos de los compromisos que una entidad, también dijimos que le vamos a llamar entidad para abarcar otro tipo de instituciones, no solamente empresas, porque si nosotros decimos empresa, pues nos imaginamos una empresa privada, pero por ejemplo una ONG es una entidad, aunque no necesariamente es una empresa. El gobierno también es una entidad, aunque existen empresas gubernamentales, ¿no? Pero eso ya es cuestión de la materia de contabilidad gubernamental que pues ustedes van a llevar posteriormente. No sé si yo se la voy a impartir, ¿verdad? No sé si voy a estar vivo o voy a estar todavía trabajando con la universidad. Cualquier cosa puede pasar. Dijimos de que los dos enfoques que se tiene que medir la situación financiera es a corto plazo, que se le llama liquidez, que es la capacidad de pago a corto plazo, y la solvencia, que es la capacidad de pago a largo plazo. Y pusimos por ahí unos ejemplos de cómo se debía entender estas dos situaciones. La liquidez, que es a corto plazo, y la solvencia, que es a largo plazo. O sea, la sostenibilidad de la liquidez en el tiempo es a lo que nosotros le vamos a llamar solvencia.
Y pues ahí vimos la relación entre la liquidez y la solvencia. La liquidez a corto plazo, la solvencia a largo plazo. Y pues luego hablamos de las partes que tiene el balance general, que son el encabezado, que debe llevar el nombre de la entidad, la denominación del documento, que en este caso es balance general, y la fecha, la expresión de la moneda en que se está utilizando. Este requisito de la moneda antes no era tan relevante porque no había, o sea, todos ahorita no podríamos imaginar el mundo así como hoy lo conocemos con las redes sociales, donde cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo se puede conocer en cuestión de quizás a veces ni siquiera segundos, milésimas, centésimas o décimas de segundo, ya nosotros tenemos la información. Entonces, esa internacionalización o globalización, como le llaman algunos, de todo, ahora nos parece algo normal, pero en mis tiempos, cuando yo estudié, hace unos 25, 30 años, no había tanta, sí existía el Internet, pero no era de uso común. O sea, no. Los celulares empezaban a surgir, bueno, hace 30 años no habían celulares, al menos en nuestro país no habían. Entonces, no había tanta necesidad o no había tanta compartir información con otros países. Pero ya en los últimos tiempos, hay empresas que tienen presencia en un montón de países. Entonces es importante establecer el tipo de moneda que se está utilizando. Y el nivel de precisión que dijimos cuando no se utiliza la moneda así, forma los números completos, se pueden recortar y ponerlos en millones o miles de millones de dólares. Luego el cuerpo, que incluye los elementos, activo, pasivo y patrimonio, y el pie o las firmas, que pues lleva la firma del propietario cuando es una empresa individual o del representante legal cuando es una empresa, es una sociedad. Debe llevar la firma del contador, que es el responsable de haber elaborado el documento, y del auditor en caso que sea requerido legalmente. Ya por ahí un compañero que no recuerdo quién es, nos aclaró pues a partir de qué cantidad de activos un balance general debe ir firmado por un auditor cuando corresponde a un comerciante. Luego los elementos del balance general, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Perdón. Definimos qué era el activo, ¿verdad? De una manera muy concienzuda, en el sentido de que lo hicimos muy pausado para que quede claro. Mire, estos conceptos usted los debe manejar al dedillo. No podemos seguir con aquello de que activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. O menos aún decir, todo aquello que le favorece a la empresa. O sea, esas son cosas que a mí así me enseñaron en bachillerato, pero estamos hablando de que yo estudié bachillerato hace casi 40 años, y no, 35 años, y pues en esa época al menos no existían normas internacionales, y los profesores hacían lo que podían para poder enseñarnos estas cosas. Y a mí me enseñaron, bueno, activo es lo que le favorece y pasivo es lo que no le favorece. Y realmente eso no es una definición apropiada y sería muy penoso, y eso lo dijimos también en la última clase, que usted pues en un momento dado diera ese tipo de definiciones cuando usted sea un profesional de la contaduría. Entonces, es un recurso controlado, explicamos que es un recurso, ¿verdad? Que no necesariamente es algo material, puede ser algo inmaterial o intangible, y que debe ser controlado. También explicamos qué es el control, que no necesariamente el control lo da la propiedad, aunque en la mayoría de los casos sí, pero el control lo puede tener una persona el control sobre un recurso aunque no sea propietario. Pusimos el caso del usufructo, los arrendamientos financieros, embargos preventivos, etc. Ahora, esto como resultado de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos. Recuerde que retomamos esto de los beneficios cuando ya vimos los criterios para de reconocimiento de los activos, y pues ahí dijimos de que debía haber en el segundo criterio
de reconocimiento, pues la probabilidad de que se generen beneficios económicos. Ojo que dice probabilidad, porque nadie puede dar por sentado que esto así va a ser. Al menos en el momento en que se está elaborando el balance, o más bien a la fecha que corresponde el balance, porque generalmente el balance no se elabora en la fecha que aparece ahí. Es imposible hacer un balance el mismo día al cual se va a presentar. Generalmente hay un desfase que puede ir entre 1, 2 meses, 3 meses. Bueno, ya más meses, ya como que hay un problema de actualización. Lo normal es que el balance vaya atrasado 2 o 3 meses lo máximo. Y generalmente el balance que se presenta con fecha 31 de diciembre, no es que el 31 de diciembre vamos a estar en la empresa ahí con la pierna de pavo en la boca haciendo el balance. O sea, balance lo vamos a ir terminando ahí por el mes de marzo, el que va más o menos actualizado, febrero, marzo, porque hay que hacer una serie de procesos que aquí lo vamos a ver en la asignatura, esos procesos de ajuste que se tienen que hacer en septiembre. Permítanme. Aquí estoy. Oh. Muy bien. Ay, disculpen, pero estoy incapacitado y pues, tengo que acomodarme para poder estar cómodo. Vaya, ya redondeo, ya estábamos hablando de las redundancias hoy por la mañana, ya picó y quedó grabado. Como es. Me estoy acomodando para estar cómodo. Por eso son cosas que les traigo a esto. Ustedes dicen, bueno, ¿de qué está hablando este señor? Que hoy por la mañana hablamos de las redundancias, que es eso, de repetir palabras, no repetir, sino palabras que suenan igual, como subir o que tienen relación obvia y que por lo tanto está de más decirlo, por ejemplo, subir arriba, bajar abajo, y en este caso, pues acomodarme para estar cómodo, o como decía nuestro expresidente y hoy prófugo de la justicia, no el primer prófugo, sino el segundo ya, el profesor Sánchez Serén, pues que hay que tener un respeto respetuoso, ¿no? Bueno, esa es redundancia, pero usted debe tener cuidado de no redundar siempre. Eso le puede pasar. Un tiro a cualquiera se le escapa. Entonces, los beneficios económicos, esa probabilidad de obtener beneficios económicos, no, bueno, dámosle al cassette un poquito más adelante. Estábamos hablando de que no, el balance no se hace en la fecha que aparece, pues. O sea, por eso dice balance general a tal fecha. No quiere decir que esa fecha se hizo. Es imposible hacer un balance el mismo día que se va a presentar. Tendríamos que tener un sistema automatizado que hiciera hasta los ajustes de manera, ya iba a redundar de nuevo, un sistema que permitiera hacer los ajustes de manera así espontánea, sin que necesidad de que alguien estuviera calculando nada, como para que pudiéramos hacer un balance el mismo día que se está que es a la fecha a la cual se está presentando. Porque idealmente, ¿no? El balance tendría que hacerse a diario. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo a diario, la información fuera oportuna, que es una de las características que ya vivimos de la información. Pero eso es imposible hacerlo, aún con un sistema muy moderno. Es bien difícil tener las cifras cuadradas a tal fecha por una serie de cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer, ¿verdad? Hay activos que se han revaluado, hay otros activos que se han depreciado, hay una serie de valores que ya no corresponden a la fecha, al valor que tienen registrado, hay que actualizar. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los ajustes. Espero que todos hayan tenido acceso al canal de YouTube. Por ahí vi que ya hay algunas visualizaciones de los videos. No es obligación que usted vea los videos, ¿verdad? Sino que es una herramienta adicional que yo le doy primero para los que no se logran conectar o tienen problemas de internet en el momento de la clase y no pueden verla de manera eficiente.
O para aquellos que aún habiendo visto la clase, pues necesitan reforzar alguna cosa. Y aparte de eso, las diapositivas que yo les voy a estar enviando. Y si eso no es suficiente, pues usted me puede escribir y preguntarme, ¿verdad? Mire, licenciado, esta cosa no me quedó clara y aún con el video tampoco le agarro, entonces explíquemelo de nuevo. Pues, no hay problema. Veamos al pasivo, dijimos que eran obligaciones surgidas de sucesos pasados y que al vencimiento de las cuales, pues, y para poder cancelarlas, generalmente la empresa va a tener que desprenderse de recursos que involucran beneficio económico. Muchos de los pasivos se cancelan a través del descargo de activos, es decir, ya sea el dinero en efectivo, que es lo más normal, la mayoría de obligaciones se pagan en dinero, pero hay otras que no, se pagan con otro tipo de bienes, o hay algunas que también se pagan en forma de servicios. También ya vamos a ver, cuando veamos la estructura del balance, ya cuando vemos el detalle de las cuentas que van a ir incluidas, pues ahí vamos a ir explicando algunas cositas. No coma ansia, ¿verdad? Porque mire, esto, como ya habíamos quedado claro desde el principio, yo no voy a desarrollar temas de avanzada, quiero volver a lo básico. Y vamos a volver a ver la teoría del cargo y del abono, ¿verdad? Porque algunos todavía tienen dudas de cuándo cargar, cuándo abonar, cómo armar una partida basándose en una transacción. Muchas veces tenemos ese problema de saber qué cuenta vamos a cargar, qué cuenta vamos a abonar. Y eso, me voy a meter quizás en problemas en este momento, es a veces culpa de los compañeros que en algún momento han impartido alguna materia de contabilidad que no nos dan o no le explican al alumno un método, una lógica para poder entender cómo armar una partida. Y no sé, algunos han de estar ahorita diciendo, tiene razón. Muchas veces las partidas las hacemos como adivinando, pues. Claro, el profesor sí sabe por qué está cargando y por qué está abonando una cuenta, pero a veces nosotros no entendemos por qué lo hace. Él solo dice, vamos a cargar caja o efectivo equivalente, vamos a abonar esto y vamos a abonar lo otro. Pero ¿por qué no nos explica? Entonces nosotros casi como que adivinando y por puro instinto armamos las partidas. Y eso es peligroso y es incómodo para usted porque usted debe tener claro. Entonces yo voy a explicar cómo armar una partida basada en ciertas reglas que hay de la teoría del cargo y el abono. Espero que les sirvan, ¿verdad? Porque para eso estamos acá. Luego hablamos del patrimonio neto, que era la parte residual entre el activo y el pasivo, y que pues también le dimos un ejemplito ahí de unos mangos, ¿no? Que usted fue a conseguir unos mangos. El ejemplo está grabado ahí en la clase anterior, pero no lo voy a repetir. Y aquí la ecuación patrimonial que ya relaciona matemáticamente los tres elementos fundamentales del balance. Entonces tenemos acá el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio neto. También ahí explicamos por qué razón se da esta igualdad. Ahora, yo le explicaba de que debemos considerar tres aspectos y que si usted observa tanto las NIF totales como las NIC, porque hay que aclarar de que las normas internacionales de contabilidad todavía existen, que las normas internacionales para informes financieros o NIF totales, ¿verdad? En inglés son las full NIF, en español son las NIF totales, también existen. Y está la NIF para pymes, que es la que en la que yo me baso, porque es la más aplicable a la mayoría de empresas en nuestro país. No voy a explicar eso ahorita por cuestión de tiempo, tampoco quiero desviar la atención, quiero que nos concentremos en esto, pero en algún momento más adelante voy a tratar de explicarles por qué razón hay NIF para pymes y por qué razón hay NIF totales y en qué caso aplican unas, en qué caso aplican otras. Lo mismo que las normas internacionales de contabilidad, que siguen existiendo, no en el 100% de las 41 originales, pero que han ido
siendo sustituidas de manera paulatina por las NIF totales, pero que no desaparecen de tajo así como muchos creen. O sea, en la medida que las NIF vayan actualizando algunos aspectos, van a haber NIF que van a dejar de existir porque ya no tienen aplicabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la NIF 41 hablaba de agricultura, así se llamaba, agricultura, la NIF 41. Pero esta fue sustituida por la NIF 34, la sección 34, ahorita la NIF total se me va, pero en la NIF 34 se llama actividades especiales. Eso sustituye a la NIF 41 porque ya hay una norma de información financiera que habla de ese tema y por lo tanto la NIF queda derogada. De esa manera se van derogando las NIC, pero todavía hay algunas NIC vivas. A eso me refiero. Y entonces todas las normas le van a hablar de tres cosas: reconocimiento, medición y revelación. Acá solo nos vamos a basar en los primeros dos aspectos, que son el reconocimiento y la medición. Porque la revelación va a depender de qué activo sea. Cada norma tiene un criterio de revelación diferente. En cambio, los criterios de reconocimiento y medición, aunque también pueden variar, pero se basan casi en los mismos criterios. Digo porque hay matices. Hablaba hoy de matices por la mañana. Es decir, reconocer un activo intangible tiene cierta característica basadas en los criterios generales de reconocimiento, pero tiene ciertas cositas adicionales que hay que tomar en cuenta. A eso me refiero. Pero la base es la misma. ¿Cuáles son los criterios para reconocer un activo, o las condiciones más bien para reconocer un activo? ¿Qué es reconocer un activo, un pasivo, o un elemento del patrimonio, o un ingreso, o un gasto? Es de establecer qué condiciones debe reunir, ya sea el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso o el gasto, para ser incorporado dentro, ya sea del balance o del estado de resultados. Y vimos de que hay dos condiciones, que sí, solo sí dijimos, que quiere decir que debe cumplir ambas, aunque hay cierta jerarquía en cuanto a las dos condiciones. Dijimos, la primera es mucho más determinante que la segunda. De hecho, si la primera no se cumple, de nada sirve evaluar la segunda, ya no hay necesidad de hacerlo. Y no necesariamente porque la primera sea más importante, sino que ahí dice que las dos. Entonces, si la primera no la cumple, ¿ya de qué sirve que cumpla la segunda? Si la regla dice que deben ser las dos al mismo tiempo. Entonces, además, ¿no? Es como que usted lo invite en una fiesta y le digan, vaya, para ir a esta fiesta debe traer una botella de vino y venir vestido de rojo, por decir algo. Sí, solo sí, ambas cosas. Entonces usted sale corriendo de la casa, le agarró la tarde, va a comprar la botella de vino al súper, pero cuando va llegando a la fiesta se fija que va vestido de gris. Entonces, aunque lleve el vino, de nada le sirve porque no cumple la otra condición de ir de rojo. Lo mismo al revés. Usted salió bien vestidito de rojo de su casa, parecía activista del frente, pero se le olvidó pasar comprando el vino. Entonces igual, ¿para qué va a ir? Si va a llegar de rojo, pues no va a ver el vino. Entonces ambas condiciones son indispensables. Pero la primera como que tiene mayor peso, ¿no? Que haya probabilidad de que de ese activo, en este caso es un activo, se obtengan beneficios económicos. Si fuese un pasivo, adaptando al concepto de pasivo, aquí diría que es probable desprenderse de beneficios económicos, que es lo que ya aclaramos en el concepto de pasivo. Hay que desprenderse de beneficios económicos. Y la B, que su valor pueda ser medido con fiabilidad. En el caso del reconocimiento de los ingresos y gastos, generalmente todos los ingresos y los gastos están amarrados a un activo o a un pasivo. Entonces, si cumple la condición para el activo que se genera a través de un ingreso, por ejemplo, entonces, si es reconocible el activo que está relacionado, obviamente el ingreso también se debe reconocer.
Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la teoría del cargo y el abono. Vamos a retomar esto de los ingresos y cómo se relacionan con los activos y los pasivos. La medición, que es el otro concepto. Ahí explicamos algunos casos también de las dos condiciones que debe reunir el activo para ser reconocido. Vimos casos. La medición, que es parte de la segunda condición que vimos, que es que se pueda medir con fiabilidad, y explicamos eso de la fiabilidad, más allá de cualquier duda razonable. Si nosotros podemos medir más allá de cualquier duda razonable el valor de un activo, en este caso, pues cumple la segunda condición. Entonces, ya habiendo cumplido esa segunda condición, entonces procedemos a medir. ¿Y qué es medir? Nada más que darle un valor, en este caso monetario, porque la contabilidad se basa en, o se expresa, mejor dicho, en términos monetarios. Fíjese bien en eso. Aunque podemos tener otro tipo de medidas, pero ya ese tipo de medidas adicionales son como subsidiarias, ¿no? En el caso de costos, de costos nosotros hablamos de yardas, hablamos de galones, hablamos de quintales, pero en realidad todo al final, a la hora de hacer las partidas y hacer el estado de costo de producción y hacer el estado de costo de lo vendido y el estado de resultados, todo debe ir expresado en dólares. No sé, sentido bien corto esta parte. Ya me dice que tengo 10 minutos. ¿No? Vale. Y aquí nos habíamos quedado. Precisamente. Hay un costo histórico. O sea, ¿cómo medimos el activo? A costo histórico, que no es más que el valor original al que fue adquirido, menos la correspondiente depreciación que pueda tener o amortización en su caso. En el caso de los activos fijos se les aplica una depreciación y a los activos intangibles se le llama amortización, pero en realidad amortización y depreciación son dos conceptos similares. Hay que aclarar eso, es lo mismo. Lo que cambia es que como para distinguir que uno es de los intangibles, el otro es para los otro tipo de activos, se le llama a uno depreciación y al otro se le llama amortización. Pero al final ambas son iguales. Y el valor razonable, ahí nos habíamos quedado. ¿Qué es el valor razonable? Es el valor al cual puede ser transferido un activo entre un vendedor y un comprador debidamente informados en condiciones de independencia. A ver, analicemos este concepto. El valor razonable es el valor al que se puede transferir, es decir, vender un activo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Un vehículo, usted va a vender el vehículo, obviamente usted es el vendedor, y hay un comprador que está dispuesto a comprárselo a ese precio que usted está dando. Ahora, esto, tanto el comprador como el vendedor deben estar debidamente informados, es decir, deben saber todo lo que se necesita de la transacción. ¿Verdad? Conocer los precios, por ejemplo, de otros vehículos parecidos, conocer las condiciones en las cuales le van a vender el vehículo, qué tanto tiempo tiene el vehículo de estar en uso. Es decir, toda esa cantidad de información debe manejarla tanto el que vende como el que compra, porque si lo hacemos tipo gallo tapado, como dicen algunos, es decir, bajo de agua y cubriendo la información, ya no estamos hablando de valor razonable, ya no sería un valor razonable. En condiciones de independencia mutua. Cuando decimos independencia mutua nos referimos a que ni el comprador tiene la capacidad de obligar a aquel a que me venda el producto, ni el vendedor tampoco tiene la capacidad de obligar al otro a comprarlo. Esa es la independencia mutua. Antes decía la definición en una transacción libre. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque cuando la transacción es libre, es decir, no hay independencia mutua, el valor ya no puede ser que el valor esté se esté inflado, es decir, sobrevaluado aquello o esté subvaluado. Así rapidito pongo un ejemplo. La expropiación.
cuando el Estado hace una expropiación, digamos que el Estado está construyendo una carretera, por ejemplo, la longitudinal del norte, que ahora pues permite conectar desde Metapán hasta no sé dónde, allá en Sultepeque. Esa carretera necesariamente tuvo que abarcar partes de los terrenos de algunas personas, de muchas personas, terrenos privados, porque la carretera no existía. Entonces, esas personas que tenían estos terrenos por los cuales pasa ahora la carretera, tuvieron que vender de manera obligatoria al Estado, porque en eso consiste la expropiación, donde el Estado le dice, te voy a comprar, querrás o no querrás. Esa es una facultad que tiene el Estado, pero solamente cuando se justifica, ¿no? Hay un beneficio social de por medio. Entonces, en ese caso, el Estado tiene derecho, ¿no? El Estado no puede expropiar solo porque quiere expropiar, tiene que justificar por qué lo va a hacer. Cuando hay una carretera, entonces el beneficio social es mucho más grande que el beneficio privado de esta persona que se le va a quitar una parte del terreno, o le vamos a dar el terreno partido en doble. Entonces, el problema es que cuando hay una expropiación, el Estado compra a su precio. Ahí está el problema. El Estado pone el precio, no es que usted le va a decir, no, yo se lo doy a tanto la vara cuadrada, no, el Estado le dice a tanto la pagamos, punto. Y como es expropiación, ni modo, usted topa. Entonces, ahí ya no hay valor razonable. El valor se vuelve un valor artificial, es impuesto por el Estado en este caso. Por eso decimos aquí que para que pueda haber valor razonable necesitamos un mercado activo. Y un mercado activo es aquel en el cual se dan tres condiciones. Fíjese bien, cuando reiniciemos con la otra parte, voy a ya tener lista la diapositiva del mercado activo, porque también les debo una de pasivo, parece. Sí, por ahí les dije que había una de pasivo que no la había puesto. Pero ya vamos a ver eso. Pero así rápidamente para que usted así esté claro. El mercado activo tiene tres características. Usted sabe que un mercado es donde se compran y venden cualquier tipo de cosa. Y que el mercado no es necesariamente un lugar físico. El mercado es una condición más que un lugar físico. Porque hay mercado virtual en Internet actualmente, pues usted puede comprar en línea, en Amazon, puede comprar en cualquier plataforma de compra-venta de productos. Entonces el mercado no es un lugar físico, es una condición. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones antes de que me vaya a comer el tiempo? No, tenemos tiempo. El mercado activo tiene tres condiciones. Primero, hay una gran cantidad de compradores y vendedores. Eso es una condición que debe reunirse. Si solo hay un comprador y un montón de vendedores, no se cumple. Si hay un solo vendedor y un montón de compradores, tampoco se cumple. Que son los casos del monopolio y el monopsonio, ¿no? Que no me voy a meter a hablar mucho de eso, aunque es importante, ¿no? Monopsonio y monopolio. El monopolio es cuando hay un vendedor y varios compradores, y el monopsonio es al revés. Hay un solo comprador y varios vendedores. ¿Por qué no es un mercado activo? Porque tiene que haber bastantes compradores y bastantes vendedores. Luego, los productos o bienes o servicios que se negocian en ese mercado activo deben ser homogéneos. Es decir, parecidos entre sí, no necesariamente iguales. ¿Verdad? Pero se venden, por ejemplo, en el caso de las gasolineras, es un mercado activo porque aunque se venden gasolina especial, se vende gasolina regular, se vende también aceite, se venden otro tipo de cosas, pero todo eso son productos parecidos o que están en relación con lo mismo, con los carros en este caso. Entonces, es un mercado activo porque ¿hay suficiente gasolinera? Sí. ¿Hay suficiente automovilista? Sí. ¿El producto es homogéneo? Sí, son la segunda condición. Y la tercera es que los precios sean de conocimiento público. Es decir, que dentro de ese mercado cualquier persona puede acceder, no accesar, acceder, porque la palabra accesar no existe. Acceder a los precios, es decir, conocer
vaya, volvamos a lo de la gasolinera. Voy a ir a la gasolinera 1 de Aguilares, hay un precio, yo puedo ver los precios. Usted se fija que hay una carretera, ve usted una cartelera, ahí están los precios. Se va a la de Guazapa, ahí están también los precios. O se va a la de Apopa, ahí están los precios. Entonces los precios son de conocimiento. Esas son las tres condiciones, ya para cerrar esta parte, que hayan suficientes compradores y vendedores, ¿ya? De los dos lados, que el producto sea homogéneo, sean productos similares, y tercero, que los precios sean de conocimiento público. No sé por qué sentí tan corta esta parte, pero bueno, quizás porque estoy un poco emocionado. Vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos inmediatamente.